En esta materia vamos a ver un poquito más lo que es la geometría. La geometría está enfocada, chicos, a entender las figuras geométricas, sus áreas, sus perímetros, cómo encontrar ciertas estructuras de estas figuras geométricas. Las primeras figuras geométricas que vamos a analizar son los polígonos. Un polígono, chicos, es una figura geométrica que, atendiendo a su concepto, se refiere a esa figura geométrica que puede tener muchos lados o muchos ángulos. El polígono es una figura geométrica que tiene más de 3 lados que para su estructura deben ser líneas rectas, siempre deben ser líneas rectas y esta figura geométrica no puede estar abierta. Dentro de un polígono, un rectángulo puede ser un polígono porque se compone por más de 3 lados y tiene más de 3 ángulos, además de que sus líneas son rectas y la figura no está abierta, ¿sale? Entonces, un polígono es toda figura geométrica que tiene más de 3 lados que son rectos, que tiene o más de 3 ángulos y además no está abierta, ¿sale? Entonces, entendemos o veamos esta ejemplificación. Esta primera figura no puede ser un polígono porque está abierta, si se dan cuenta. Esta figura sí puede ser un polígono porque tiene más de 3 lados, sus lados son líneas rectas, si se dan cuenta, y además esta figura está cerrada. Esta última figura no es un polígono porque, si bien tiene más de 3 lados, pero una de sus líneas no es recta, sino es curva. Por lo tanto, este no puede ser un polígono. Va a ser un polígono cuando yo tenga más de 3 lados, estos lados sean rectos y la figura sea cerrada. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. ¿Cuáles son las partes de un polígono? Un polígono, sea la figura que sea, cumple con estas partes. Tiene vértices, que son los puntos en los que se une un lado con el otro. Tiene lados, tiene diagonales, que son esas también líneas que nos pueden unir a un vértice con otro. Tiene ángulos, que es esta pequeña curvatura que se puede formar entre un lado y el otro. Tiene un centro, tiene un radio y tiene un apotema. El apotema es básicamente el radio, solamente que partiendo desde el punto central de lo que es el polígono. El polígono puede ser de cualquier figura, sin embargo, ¿con qué reglas debe cumplir? Con que sean líneas rectas, con que sean más de 3 líneas rectas y la figura esté cerrada. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. Nada. Ok. Y que no tenga curvas. Y que no tenga curvas. Todas las líneas del polígono deben ser rectas. Los polígonos, para su estructura o para entenderlos, tienen una clasificación. Los polígonos se clasifican según sus lados, según sus ángulos o según sus lados y sus ángulos. Vamos a entender cada una de estas clasificaciones. La primera clasificación me dice los polígonos según sus lados. Y según sus lados tenemos polígonos de 3 lados, de 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8, 9, 10, 11, 12 y así sucesivamente. Sin embargo, tienen un nombre específico. Cuando yo tengo un polígono de 3 lados rectos y que está cerrado, lo conozco como un triángulo. Cuando yo tengo un polígono, así es, cuando yo tengo un polígono que tiene 4 lados rectos, lo conozco como un cuadrilátero o como un cuadrado o como un rectángulo. Aunque, si se dan cuenta, si yo realizo una figura geométrica o la que conocemos como un rombo tiene ¿cuántos lados? 4 lados que son rectos. Entonces, dentro de los rombos también entrarían dentro de lo que es un cuadrilátero, ¿sale? También, cuando tengo una figura geométrica que tiene 5 lados rectos y que están cerrados, lo conozco como un pentágono. Si tiene 6 lados, lo conozco como un hexágono. Si son 7 lados, lo conozco como un heptágono.
Si tiene 8 lados, lo conozco como un octágono. Si tiene 9, como un enágono. Si tiene 10, es un decágono. Si tiene 11, es un endecágono. Chicos, apaguen su micro, por favor. Si tiene 12 lados, es un dodecágono. ¿Con qué características cumplen estas figuras geométricas? Con que tienen 3 o más de 3 lados, que son líneas rectas y que las figuras están cerradas, ¿sale? Entonces, si clasificamos a los polígonos según sus lados, es dependiendo de cuántos lados tiene, yo le puedo dar un nombre. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Ahora, también podemos clasificar a los polígonos según sus ángulos. Y tenemos dos tipos de polígonos según sus ángulos. Tenemos los polígonos cóncavos, que es cuando se tiene un polígono que tiene un ángulo que mide más de 180 grados. Recordemos que si nos vamos a principios de matemáticas o de geometría, podemos observar los ángulos en cualquier figura geométrica. Entonces, estos polígonos que no tienen como que una figura que conociéramos, al final del día son polígonos, ¿por qué? Porque tienen 3 o más de 3 líneas rectas y la figura se cierra. Por lo tanto, es un polígono, solo que lo clasifico según sus ángulos, porque para darle un nombre, ya sea cóncavo o convexo, pues yo mido su ángulo y si el ángulo mide más de 180 grados, es un polígono cóncavo. Ahora, es un polígono convexo cuando el ángulo mide menos de 180 grados, es decir, cuando mido los ángulos o el ángulo en los polígonos y mide menos de 180 grados, si no le puedo dar un nombre por su figura, porque no es una figura que a lo mejor yo conozca, pues le doy el nombre según sea sus ángulos. Si sus ángulos son menores de 180, es un polígono convexo. Si son mayores de 180, son cóncavos. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, ¿cómo los clasifico según sus lados y según sus ángulos? Puedo tener yo polígonos regulares o polígonos irregulares. Los regulares son cuando los polígonos tienen todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Es decir, si yo tengo un polígono o una figura cuadrada, entra dentro según los lados, sería un polígono de 4 lados y sería un cuadrilátero. Ahora bien, si sus lados tienen el mismo tamaño, significa que sus ángulos van a ser exactamente iguales, ¿sale? Entonces, cuando cumplen esta condición, son polígonos regulares. Ahora, cuando son polígonos irregulares, cuando en un polígono hay uno o más lados y ángulos que no son iguales. Es decir, cuando yo tengo un polígono que sí cumple con que es una figura cerrada, con que son líneas rectas, pero no tienen ni el mismo tamaño, no tienen una figura establecida ya por las que conocemos, entonces, en ese momento en el que los lados son indistintos y sus ángulos también son diferentes, es un polígono irregular. Es, digamos, una figura rara, pero que cumple con la condición de ser un polígono, porque tiene líneas rectas y porque es una figura cerrada. Ahora bien, hablamos de ángulos, pero ¿qué es un ángulo? Pues precisamente un ángulo es la posición del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen común. Regularmente, cuando hablamos de ángulos, nos vamos al uso de lo que es un transportador, ¿sale? ¿Cómo mido los ángulos o los grados de una figura? Pues bueno, pongo el centro de mi transportador en el punto origen donde quiero medir el ángulo y me encamino la línea cero de mi transportador
hacia la línea recta que yo voy a medir y de ahí todo lo que yo llegue a tener hasta la segunda recta es precisamente los grados o el ángulo que tiene esa semirrecta o ese conjunto de rectas. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bien. ¿Dónde observo yo a los polígonos? Como figuras geométricas o como geometría, muchas de las veces simplemente vemos que nos enseñan a calcular áreas, nos enseñan a calcular perímetros, nos enseñan a calcular un sinfín de elementos de una figura geométrica. Pero ¿para qué me sirve la aplicación de las figuras geométricas en la vida real? Pues obviamente me sirve en un sinfín de cosas. ¿Por qué? ¿Dónde observo, digamos, los polígonos? Si nos vamos, por ejemplo, a la arquitectura, cuando se va a realizar una casa, obviamente se tienen que medir áreas y perímetros para definir el tamaño de la casa. Y al final del día, la casa se compone a veces de cuadriláteros, de rectángulos y de triángulos. Ahí es donde yo observo la aplicación de las figuras geométricas, ¿sale? Entonces, como tema de inicio y como siempre iniciamos matemáticas, el primer tema es el más sencillo, ¿sale? Entonces, hasta aquí el tema de esta semana. Entendimos que es un polígono y más o menos en donde lo pudiera visualizar. Sin embargo, para completar el tema, ¿cuál va a ser la tarea que ustedes van a realizar? Bueno, me van a realizar un cuadro de doble entrada. Es decir, me van a hacer un cuadro con esta estructura en la que me van a definir o van a describir ustedes la clasificación de los polígonos que les acabo de explicar y me van a poner, este trabajo va a ser en hojas blancas, ahorita les explico bien la estructura. Me van a poner clasificación de los polígonos. Primero, según sus lados, ¿qué es lo que necesito de cada uno? Necesito que pongan nombre y aquí van a poner las figuras que les acabo de explicar en según sus lados, es decir, todas estas figuras que están aquí, ustedes las van a ir enlistando en esta primera parte que es según sus lados. Y aquí les puse el primer ejemplo, me van a poner triángulo, el total de lados que equivalen a un triángulo, van a investigar la fórmula para calcular el área de esta figura, me van a escribir la fórmula y obviamente su explicación, por ejemplo, área es igual a base por altura entre 2. También me van a investigar la fórmula para calcular el perímetro de la figura que estamos analizando, igual su descripción, y van a dibujar la figura, ¿sale? Es decir, que después del triángulo seguiría el cuadrilátero. ¿Cuántos lados? 4. Van a investigar cuál es la fórmula para calcular su área, cuál es la fórmula para calcular su perímetro y me van a dibujar la figura. Y así sucesivamente con todas las figuras que vimos en la clasificación según sus lados, ¿ok? Luego, clasificación según sus ángulos. Aquí vamos a poner cóncavo y convexo. Las características, ¿qué características debe de cumplir para que sea una clasificación o un polígono según sea cóncavo, perdón? Y van a dibujar la figura. Luego, convexo, ¿qué características cumple este tipo de polígono y su figura? Posteriormente, clasificación según sus lados y sus ángulos. Nombre, regulares y irregulares. ¿Qué características cumplen los polígonos regulares y una figura? ¿Qué características cumplen los polígonos irregulares y una figura? ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Creo que maestro. sí. Ok. La segunda parte de su tarea es, van a realizar ustedes un dibujo, el que ustedes quieran que observen en su vida cotidiana, pero después de que hagan su dibujo, me van a enmarcar en dónde observan ustedes la formación de polígonos. Y aquí les puse un ejemplo que era el que les mencionaba precisamente hace un momento. Es una casa, simple y sencillamente es una casa. Sin embargo, aquí estoy observando un polígono que es un triángulo. En la ventana yo pudiera enmarcar un segundo polígono que es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero, un cuadrado como tal. Luego, aquí en la entrada o en las escalerillas,
pudiera yo observar otro cuadrilátero. ¿Por qué cuadrilátero? Porque tiene 1, 2, 3 y 4 lados, ¿sale? Entonces, ustedes van a dibujar lo que ustedes quieran que puedan observar en su vida cotidiana y me van a remarcar en dónde están observando ustedes un polígono, ya sea regular, ya sea irregular, ya sea cóncavo, convexo o según sus lados, y me van a enmarcar el nombre o dentro de qué clasificación entraría ese polígono, ¿sale? Ahora, las características de su tarea, chicos. Necesito que esta tarea la hagan en hojas blancas, ¿ok? Pero para esta tarea necesito que ahora sí le hagan una portada, ¿vale? Entonces van a hacer su trabajo en hojas blancas, le van a hacer un margen bonito y van a hacer una portada, el nombre de su universidad, su plantel, la materia, quién lo está elaborando, su docente y básicamente, pues bueno, bachillerato de primer cuatrimestre y la fecha de entrega que sería el próximo 17 de noviembre, que sería el próximo viernes. Ahora bien, necesito que su trabajo, chicos, tenga presentación y tenga creatividad, ¿sale? Entonces, cada figura tiene que estar trazada bien, con regla, y necesito que le pongan colorcito y que le pongan creatividad, ¿sale? El cuadro de doble entrada debe contener todas las figuras que vimos en la clasificación, que se va a calificar: presentación, limpieza, creatividad, las fórmulas que estén correctas, y que entreguen su trabajo en tiempo y forma y que su tarea esté completa. Recuerden que esta tarea equivale a un 30% de su evaluación, ¿sale? ¿Dudas, chicos? No. No. Maestra, le podemos poner dibujitos. Sí, ¿O cree? creatividad. La creatividad es libre. Ahorita le mando la foto importante que más me diga si sí. Ok. Bueno, chicos, entonces, si no hubiera otra duda, yo los dejo y que tengan un bonito sábado. ¿Sale? Un gusto conocer. Sí, maestra.